Cuando veas Deadpool 3 o Deadpool y Wolverine, no lo veas como una película de superhéroes o una película de comedia y acción con clasificación R. Tienes que verla como una biografía de Ryan Reynolds y cómo su alter ego, Deadpool, ejemplificará una parte de su carrera para lograr el punto de éxito donde se encuentra en la actualidad. Veremos a Ryan Reynolds en la piel de Deadpool, aflorando una parte de su personalidad. Creo que me excedí, pero ya estoy más tranquilo. Porque vaya que en esta película a Ryan lo dejaron ser al 100%, siendo un éxito total en las dos primeras. ¿Cómo no darle luz verde para que hiciera lo que le diera la gana? Mostrando casi un homenaje a su némesis Wolverine. ¿Creen que quiero estar aquí en medio del pintoresco Dakota del Norte desenterrando al inigualable Wolverine? Obvio no. Pero por sobre todas las cosas, siendo el nuevo Jesús de Marvel. Tun, 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 tun. Esa música de logo te sube la... Así es, y es que desde el minuto 1 de la historia, antes que siquiera se vea la primera escena, ya la película te deja en claro que aquí lo que vas es a reírte de todo y de nada. Para felicidad de Ryan, luego de tantas disputas entre Fox y Disney por el personaje de Deadpool, dieron la luz verde para que Piscina Muerta pueda salvar al mundo. Pero esta vez necesita el superhéroe que más odia ama para hacerlo, y para su desgracia está muy muerto. Cara bélico, con hueso de titanio, pero muerto al fin y al cabo. Huesos que le servirán de ayuda para evitar ser capturado por la autoridad del tiempo, quienes lo persiguen, y también para darnos uno de los mejores intros de películas de superhéroe al ritmo de NSYNC. Y por si fuera poco, ¿cómo fue que Ryan Reynolds llegó al momento en el que está ahora, vestido de Deadpool, ese superhéroe que hace muchos años atrás tenía en mente hasta llegar al día de hoy, coprotagonizando con el personaje que más le dio material durante el tiempo que se ha puesto el traje apretado de Deadpool? ¿Que quién quiero ser? Bueno, para que entiendan eso, tenemos que retomar un viajecito que hice por el tiempo y el espacio. Y es así como retrocedemos al 2018, donde Deadpool cree que había cumplido todos los requisitos para ser parte de los Vengadores, más de 2.000 millones de dólares en taquilla. Pero él, con su cara bien lavada, empieza a hacer la entrevista con Jon Favreau para ser un Vengador. Él ya no quiere ser más un mercenario. Jon, siendo el chofer de Tony Stark y con su único poder de poner reversa al carro, parece ser la persona más apta para elegir Vengadores. Para la excepción de Deadpool, quien esperaba ser entrevistado por el mismísimo Tony Stark, pero ya como que no hace cameos o quizás está muerto. Como sea, es rechazado. Jon lo invita a apuntar no tan alto, sino al medio. A vender autos seminuevos certificados, pinches pe... Eso, para Deadpool, es usar una peluca y vender autos, siendo un pésimo vendedor de carros familiares. Y no es que no lo haya pensado, pero es que no tengo sexo vaginal seguido. Con su vida normal, donde celebra cumpleaños con los que más quiere, sí, es feliz, pero esa felicidad que tenemos los seres humanos sin superpoderes, donde cada día que nos levantamos sentimos un profundo vacío. Ok, fui demasiado referencial. Es en este momento cuando aparece de nuevo la autoridad del tiempo para llevárselo a cumplir una misión en la que no necesitará usar peluca, pero sí su clásico uniforme apretado. Paradox, el encargado de explicarle lo que tiene que hacer y cómo toda misión que involucra el multiuniverso será enredada. Paradox suena a un nombre de laxante. En este punto se vuelve una comedia total. Deadpool ironiza acerca de todo lo que conlleva estos viajes en el tiempo. Es como si de la nada estas autoridades fueran unos genios que le van a cumplir un deseo. Pero como todo beneficio tendrá que dar algo a cambio. Y es el sacrificio, ya que el universo de Deadpool se está acabando, porque su ser de anclaje murió. Logan, el hombre con manos de tenedor, pero Paradox tiene otros planes. Él no quiere trabajar en la ADP, por eso va a acelerar el universo de Deadpool y su destrucción. Deadpool tiene la opción de unirse a la sagrada línea del tiempo y ser relevante, que no sé qué significa exactamente. ¿Sacrificarás a mi perro, universo? Hablando como usted, sí. Y no voy a tener piedad. Y Deadpool parece que tampoco, ya que no se dejará dominar. Le roba su control a Paradox, con el que hace todo, y empieza a viajar a través de un montaje de muchos Wolverine, donde pasamos de Henry Cavill hasta llegar a un Wolverine donde es crucificado.
Seguramente esta escena no le gustó para nada a los religiosos, hasta llegar al intro de la historia, donde no hay mayor referencia en esta película, que es casi una biografía de Ryan en este justo momento. Era un héroe y lo único decente que nos había ofrecido Canadá. Quita el nombre de mi país de tu puta bocota. Para rebotar a un universo donde Wolverine es un borracho, siempre lo fue. Pero la diferencia es que en este, además hizo algo muy malo. Un universo donde es despreciado por todos. Pero fíjate, ese Wolverine es el perfecto para Deadpool, ya que está borracho y manejable. Además que sufre disfunción eréctil en sus garras. Wow. Cuando Deadpool trae a Wolverine a su realidad, pensando que así pudiera detener la destrucción de su universo, son podados por Paradox. Todo sobre ti, todo. Que podados es básicamente enviados al infierno para la autoridad del tiempo, y es lo único que aprendí viendo Loki. Llegando a este lugar, Deadpool y Wolverine encontrarán un desahogo peleando en este lugar que parece mucho a los exteriores de Mad Max. ¡Hijo de puta! Una batalla muy al estilo de dos seres que pueden ser atravesados de muchas maneras posibles. ¡Ya la metí! Quiero ver si te crece la puta cabeza. No me mates, lo arreglo. Lo único que podrá detener a Wolverine será cuando Deadpool le hace ver que la ADP también puede cambiar su universo, arreglando su mundo, siendo este un deseo con fundamento. Por cierto, no le creas mercenarios que nunca pueden morir, pero Wolverine sí le creerá. Y vienen imputados. Siendo sorprendidos y capturados por el ejército de Cassandra, que a pesar de tener un nombre bastante común, es nuestra villana, y poderosísima, seguramente sea la Cassandra más poderosa que llegues a conocer. Y como toda buena villana, es calva. Te dejo 5 segundos de villanos calvos. En realidad no, es calva porque es hermana gemela de Dr. Javier, teniendo sus mismas habilidades y sus mismos genes para perder el cabello. Ah, y nadie puede contra ella. Ni el Capitán América. No, ese personaje muy costoso será la antorcha humana que también es atrapado y calcinado por esta mujer. Yo no. ¿Cuándo ibas a ver una película de Disney con superhéroes calcinados? Por cierto, el chiste de la cocaína es el chiste que más ha tocado Deadpool en esta película. Un dato de color. El principal trabajo de nuestra villana será dejar al descubierto los temores y objetivos de nuestros protagonistas. Una terapia que consiste en que ella dedee la cara del paciente y confirmaremos que Deadpool está haciendo todo esto para demostrar que lo hace es por los demás y no solo por él. No estás aquí. Estoy frente a ti. No lo estás. No puedo. Estoy frente a ti. Demuéstramelo. Tienes que hacer algo bueno. Deadpool tendrá todos los defectos, pero es muy sacrificado. ¿Por qué Vanessa, su exnovia, lo está poniendo en esta situación después de todo lo que han vivido? Ya más adelante hablaremos de los miedos de Wolverine. Antes es necesario escapar de Elliot, un monstruo que anda por todo el infierno buscando tributos. Y ese tributo son ustedes. Y qué suerte que por ahí andaba una máquina que vuela y estaba mal parada por ahí, que les permite tanto a Wolverine como a Deadpool escapar de ahí. Como si esta película fuera una caricatura. Cuando vi esta escena me pregunté, ¿dónde más hay situaciones convenientes? Ojo, no quiero sobreanalizar una película como Deadpool, donde el protagonista nos habla a nosotros. Solo tengo esa duda real. Por alguna razón hay una cafetería en este infierno, y aquí es donde comienza el proceso de reconciliación definitiva entre Wolverine y Deadpool. Y aquí yo me convierto en un psicólogo particular, ya que para reconciliarte con tu némesis, primero necesitas reconocer un punto en común. Número 1. Ambos son odiados en sus mundos. 2. Lo dijo Nicepool. Si superaran sus traumas de la niñez, pienso que podrían sanar su corazoncito. En este caso no será traumas de la niñez, pero la cosa es superar los traumas en general, y así sanar los corazoncitos. 3. Deadpool desde el primer momento planeó asesinar a Nicepool. ¿Pistolas Desert Eagle calibre 50 bañadas en oro? Obi, combinan con mi arete. ¿Y si me las regalas? Si me matas primero, qué chistoso.
para quedarse con Deadpool. Amaría ser su papi. ¿Qué crees que podría pasarme? Uno nunca sabe. ¡Dilo conmigo! ¡Vas a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir! Bueno, técnicamente esto no es un paso para la reconciliación, pero me di cuenta de esto mientras hacía el guión. Y muy lindo porque me heredó estas 2 pistolotas Desert Eagle calibre 50 bañadas en oro. Número 4. Un paseo en un carro familiar, con una canción pop de ¿cómo se llama esta niña? La Catira X. 5. Pelear. Sí, pelear hasta quedar desmayados. Uno pensaría que no, pero una última pelea es completamente necesaria para una reconciliación. 6. Esto es muy opcional, ya que depende de que tu hija de otro universo y que esté en el mismo infierno que tú, te lleve a un lugar seguro con un grupo de héroes olvidados y que nunca salieron para armar un plan contra un enemigo en común que tanto Deadpool como Wolverine tienen, y así poder escapar. Y sí, señores, científicamente esto está comprobado para poder reconciliarte con tu némesis. Ahora, un poco de batalla épica. Deadpool, el héroe religioso. Deadpool, el héroe religioso. Es nuestro Jesús de Nazaret. Deadpool, el héroe religioso. Deadpool, el héroe religioso. Es nuestro Jesús de Nazaret. Mientras Cassandra dedea la mente de Wolverine, descubrimos sus traumas y cómo se siente culpable de la muerte de los X-Men en su universo. Deadpool le coloca el casco de Magneto en una Cassandra descuidada y así poder usar sus poderes. La paradoja de esto es que tanto Deadpool como Wolverine necesitan de los poderes de Cassandra para poder salir de ahí. ¡No tiene ni idea de cómo es ella! Cassandra, que ahora se encuentra herida, provocado por uno de sus esbirros ya que le dispara. Muy mal ambiente laboral es la queja de este hombre. En este punto es donde llega el momento donde se confirma que ya Wolverine se hizo una mejor persona, gracias a Charlie, que siempre confió en él. Es así como confiará en Cassandra, su hermana, y así deciden quitarle el casco de Magneto. Sorprendentemente, ella no les va a hervir el cerebro mientras se masturba. Todo lo contrario a eso, hará el clásico círculo de chispita de Doctor Strange para que ambos puedan salir de ahí y aterrizar en una venta que había conseguido Deadpool. Mientras, los superhéroes olvidados pudieron luchar por una última misión en sus vidas. Y aquí viene el piropo para esta película, y es que cada personaje, cada diálogo realmente tiene valor para la historia, ya que este personaje, que parecía un personaje más, con pocos diálogos, cobra mucha importancia, ya que Cassandra, a través de él, descubre que Paradox la quería asesinar a través de él mismo. Este personaje que nadie conoce, y era obvio que no la asesinaría, un personaje con tan pocos diálogos no puede matar a una mujer que es casi imposible de matar. Así, aparece Cassandra con la cosa que le robó a Doctor Strange y tiene un plan aún más extremo que Thanos. Y lo diré en pocas palabras porque creo que es la mejor forma de que se entienda. Quiere que el vacío sea todo. Quiere que todos los universos se conviertan en un infierno de la ADP. ADP, que parece un nombre de un gran slam de tenis, aprovechando la máquina de Paradox y así acelerar todo. Pero antes de que Deadpool y Wolverine se encarguen del mayor problema, todos los Deadpool que están en el infierno aparecen frente a Wolverine y el original Deadpool, comandados por Deadpool, quien sin duda no pasa desapercibida por donde se mueve. Todas estas versiones de Deadpool siendo subordinadas de Cassandra y muy obedientes por encima de su propia versión de este universo. Y sin importar llenar de hoyo al bueno de Nicepool. Es porque estoy paralizado. Todos tenemos problemas, escúchame. Pero lo inevitable se presenta, la batalla final, donde Wolverine y Deadpool acaban con todos estos Deadpool como si fuese un juego de pelea 2D. Pero a un Deadpool no se le gana matándolo, se les gana con un Peter. Sí, un Peter Parker. No, uno que hará entender a todos los Deadpool que ya paren con la idea de acabar con el Deadpool de esta película. Y pasamos de una situación disparatada al momento más dramático de la historia. Paradox, teniendo la cuchilla de Wolverine en la cara, le toca dar la información de cómo evitar que todos los universos se conviertan en el vacío.
y dejo que él mismo te explique cómo. A tiempo se alimenta de una cámara sellada bajo tierra. Lo impulsan dos suministros gemelos de materia y antimateria que convergen dentro del artefacto y Cassandra Nova redirige la energía del artefacto para eliminar las líneas del tiempo, empezando con esta. En teoría, un cortocircuito en los suministros en la cámara de abajo la puede parar. ¿Por qué las explicaciones en películas de superhéroes son tan raras? Ambos, tanto Wolverine como Deadpool, deciden ir a este lugar con la advertencia de que esta vez no sobrevivirán. Están en una situación en saber quién se sacrifica por el mundo. Y justo esto será lo que más unirá a este par de personajes que se odian hasta el día de hoy. Pero contrario a lo que pensamos, será Deadpool quien se sacrifica, como el Jesús de Marvel lo haría. Es Deadpool, el héroe religioso es Deadpool, el héroe religioso es nuestro Jesús de Nazaret. Con Wolverine frustrado al ver cómo Deadpool se sacrifica por sus amigos, por su familia. Lo que no esperaba Deadpool es que Wolverine insistiría tanto que logrará entrar a esta vaina que es pura energía rechísima, y solo así poder hacer lo que Tom explicó anteriormente. ¿Y qué creen? Vivirán para contarlo, porque un cuerpo esculpido por los dioses como el de Logan no se rompe así de fácil. Sumado a tener a Madonna de fondo en este momento épico en la historia del cine de superhéroes. Deadpool, logrando lo que siempre quiso con este personaje, la relevancia que siempre deseó. Y no, este no es un video hate acerca de Ryan. Todo lo contrario, es un video dedicado a una persona que se cogió a Hollywood como le dio la gana y además le permitió rendir homenaje a su némesis y alzar la voz por personajes y personas olvidadas en la industria. Destruyéndose esta máquina y apareciendo ambos explicando por qué no murieron. Uno solo, sacrificándose, hubiese muerto. 2, imposible. Una jefa de autoridad del tiempo llega, aparte de mostrar mucho queso hacia Peter, también deja caer que podría venir una cuarta parte de Deadpool. Deadpool encontrándose con sus amigos, a los que él llama familia, junto a Wolverine y hasta Laura, que por alguna razón la sacaron del infierno. Supongo que es la que menos cobra. Deadpool confesándole a Vanessa que lo hizo por ella, sintiéndose orgulloso de que salvó al mundo, pero por sobre todas las cosas orgulloso de salvar a quien en algún momento te pueden salvar a ti, como Deadpool salvó a Ryan.